hay problema, durante la semana lo preparo. Entonces quedamos para el 28 el examen. ¿Se ve la pantalla? Luxofractura de tobillo, ¿sí? Sí, se ve, doctor. Ok, muy bien. Entonces seguimos bajando. Pasamos de tibia, ahora vamos a ver el tobillo. Entonces, la fractura de tobillo son lesiones cada vez más comunes que requieren un enfoque cuidadoso para un manejo adecuado. Y cada año se producen más de 5 millones de lesiones en el tobillo, ¿no? Eso lo vemos. Entonces, hay que acordarnos de la anatomía del tobillo, ¿no? La articulación del tobillo está conformada por el extremo distal de la tibia, ¿no? El extremo distal de la tibia, que incluye el malleolo tibial, el extremo distal del peroné, ¿no? Y la parte proximal o superior del astrágalo. Esto está equivocado acá, porque dice la extremidad proximal del peroné es la que está en la rodilla. El polo distal o la extremidad distal del peroné, ¿no? Entonces, esas son las estructuras óseas y tenemos algunas estructuras ligamentarias también que nos unen, ¿no? Tenemos acá la sindesmosis, el ligamento tibio-peroneo anterior y el tibio-peroneo posterior, el ligamento peroneo-astragalino, ¿no? Anterior, el ligamento tibio-astragalino y una serie de ligamentos posteriores también que tenemos acá, ¿no? El peroneo calcáneo, que nos estabilizan la articulación. Acuérdense que la articulación del tobillo es estable por sus ligamentos, no es estable por sus estructuras óseas, ¿no? Así es. Entonces acá tenemos una vista anterior de los ligamentos que presentamos, que son una serie de ligamentos que nos dan estabilidad. La parte interna, ¿no? Donde encontramos del malleolo tibial hacia el calcáneo, encontramos el ligamento deltoideo también, ¿no? Entonces eso es importante, que ahí está la estabilidad medial. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de lesión? El mecanismo de lesión puede ser directo, un trauma directo sobre el tobillo, o puede ser indirecto, generalmente relacionado con torsiones, ¿no? Y en donde la torsión va a producir un aumento de la movilidad, digamos, de la articulación con lesión ligamentaria y por ende lesiones de partes óseas, ¿no? Sobre todo a nivel de nosotros le decimos mortaja a este espacio que existe entre el malleolo tibial, el malleolo peroneo, la superficie tibial y el malleolo tibial, que más o menos hace o guarda a la cúpula del astrágalo, ¿no? Entonces, esta es la mortaja del tobillo. Cuando si uno se cae y dobla el tobillo, el astrágalo generalmente golpea contra la tibia, contra el malleolo tibial, y puede avulsionar el peroné, o si tiene no solamente es una torsión en inversión, sino también rotacional, puede producir fractura en diversos tipos de sitios, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que pasa con el tobillo. La gran mayoría de las fracturas de tobillo son fracturas maleolares. Cuando hablamos de malleolo, hablamos de la parte distal de la tibia, ¿no? O la parte distal del peroné, que es malleolo tibial y el malleolo peroneo, que son, este es el malleolo peroneo, que es la parte distal del peroné, y este es el malleolo tibial, ¿no? Que es esta como el estiloides del radio, pero en todo caso es el estiloides de la tibia, digamos así, es el malleolo tibial. ¿No? El 60 al 70% se producen como fracturas unimaleolares, ¿no? Donde más frecuente es la fractura del malleolo peroneo, del 15 al 20% como fracturas bimaleolares y de 7 al 12% como fracturas trimaleolares. Cuando hablamos de fracturas trimaleolares es porque tenemos fractura del malleolo tibial, del malleolo peroneo y de la parte posterior de la tibia, que se llama el malleolo posterior. Hay tasas de fracturas similares en general entre hombres y mujeres, pero los hombres tienen una más alta tasa en los adultos jóvenes, mientras que las mujeres tienen tasas más altas en el grupo de edad de 50 a 70 años, ¿no?
A veces es por la práctica deportiva. No se considera una fractura osteoporósica clásica, ¿no? Los médicos deben considerar la detección de osteoporosis cuando se produce una fractura fibular o del peroné en el contexto de una pérdida de peso inesperada, sarcopenia significativa, dieta deficiente. Una fractura de tobillo generalmente se da por un trauma y por lo general o sea, no pensamos que es una fractura osteoporótica, sino es la fractura por el trauma, ¿no? Por más que sea un paciente de edad y tenga algún grado de osteoporosis, ¿no? A diferencia de las fracturas de cadera o las fracturas de muñeca, que sí las relacionamos más con osteoporosis. Pero de todas maneras, siempre es un factor que puede producir un aumento en la posibilidad de presentar una fractura, ¿no? La mayoría de los estudios muestran que las mujeres experimentan el mayor número de fracturas fibulares o de peroné entre los adultos mayores, ¿no? Pero hay estudios que no demuestran diferencia, entonces realmente relacionamos las fracturas de tobillo con traumas en tobillo. Las manifestaciones clínicas, ya saben que es dolor intenso, el paciente no puede apoyar el tobillo afectado, hay una, bueno, cojera o claudicación antálgica, ¿no? Uno amaga el tobillo, el pie para no ponerle fuerza, aumento de volumen, tumefacción y deformidad. ¿No? El diagnóstico, hay que hacer la historia clínica, ver cómo fue el traumatismo, cómo se cayó, qué pasó, ¿no? Estaba caminando y se dobló el pie a la altura de la vereda, cayó en un desnivel, puso el pie dentro de un hueco, entonces cosas que nos pueden explicar un poco más la severidad del trauma y la lesión, ¿no? Entonces, el dolor, ven la deformidad, ven la equimosis, ¿no? Ven la tumefacción. La clasificación de Weber, o de Danny Weber, es una clasificación que es una clasificación anatómica y que está en relación un poco a la fractura del malleolo peroneo, más que del malleolo tibial, ¿no? Entonces, y está en relación a la sindesmosis. Acuérdense que la sindesmosis son los ligamentos que unen la tibia y el peroné. Entonces, las fracturas por debajo de la sindesmosis son las fracturas o infrasindesmales, son las tipo A. Las fracturas transindesmales o a nivel de la sindesmosis son el tipo B. Y las fracturas suprasindesmales, por encima de la sindesmosis, son el tipo C. ¿No? Por lo general, las fracturas transindesmales, la mayoría de las fracturas transindesmales son quirúrgicas. Las fracturas infrasindesmales, muy poco porcentaje son quirúrgicas. Y las suprasindesmales, si traen desplazamiento del tobillo, son quirúrgicas de todas maneras, ¿no? Porque a veces pueden traer lesión de la sindesmosis. Muy bien, entonces acá tenemos otro esquema donde tenemos la sindesmosis, ¿no? Fractura suprasindesmal, transindesmal, infrasindesmal, ¿no? Acuérdense que esto siempre está relacionado con ligamentos también que se pueden lesionar. Ustedes hacen el diagnóstico, le piden una placa anterior, lateral y una placa en rotación interna de 10 o 15 grados, ¿no? Para que ver bien la distancia entre el malleolo tibial y el astrágalo y el malleolo peroneo y el astrágalo. Y muchas veces estas lesiones se asocian a una fractura y una luxación, ¿no? Como ven ustedes acá, tenemos una fractura del peroné, hay una apertura del espacio entre el peroné y la tibia, entonces tenemos roto la sindesmosis. Y además cuando vemos el lateral, vemos que el astrágalo que debería estar en contacto con la tibia no está, ¿no? Entonces tenemos una fractura de tobillo más una luxación de tobillo. Entonces, tenemos una luxofractura de tobillo. Que no es una lesión, eso no es una asociación rara, es una asociación, digamos, que se presenta con algún grado de frecuencia en estos pacientes, ¿no? Por el mismo tipo de lesión, a veces lo que pasa es que tienen una lesión torsional y además
por decirle, caen de una escalera y el pie se va hacia atrás. Entonces, eso es lo que ocasiona la luxación. Las normas de Ottawa es algo que yo creo que ya no usamos, pero bueno, puede quedar como conocimiento, ¿no? Las normas de Ottawa sobre el tobillo ayudan al médico a pedir de forma apropiada las radiografías, ¿no? Con una lesión aguda de tobillo, ¿no? Ellos establecen que las radiografías de tobillo solo son necesarias si existe dolor cerca de los malleolos y si están presentes uno o más de las siguientes condiciones. Más de 55 años, imposibilidad para soportar el peso, dolor a la presión, ¿no? Han hecho una serie de estudios y dice que, o sea, cuando piden una radiografía siguiendo estas indicaciones, casi el 100% tienen una sensibilidad para presentar fracturas de tobillo, ¿no? No sé si realmente hay un paciente que no llena las condiciones, pero un paciente con un esguince de tobillo generalmente llena casi todas las condiciones, ¿no? Si es un paciente joven, es un paciente que no puede soportar peso, es un paciente que le tocan el tobillo y le duele, así que si bien es cierto, estas normas nos indican que la indicación de placa en estas condiciones es un indicativo muy sensible para decir que tiene una fractura, no diferencia mucho entre la decisión de que todos los pacientes lesionados les pedíamos placa, ¿no? Esta era la idea a lo mejor de no usar indiscriminadamente los recursos, pero eh, digamos que podría estar la idea de para el preferible pecar por exceso que por defecto. Entonces el tratamiento, acuérdense que en una fractura de tobillo, después de hacer el diagnóstico, hay que darle analgésicos, ¿no? Hay que disminuir el dolor, hay que reducir la fractura, que puede ser cerrada, a veces con alguna maniobra, y hacerlo en forma conservadora y después colocarle yeso. Generalmente, si tienen ustedes una luxofractura, lo ideal es que ustedes reduzcan la luxación en el momento de la emergencia, y la fractura, bueno, o sea, va a estar ahí, ¿no? Y posteriormente lo pueden operar, pero lo ideal es que no dejen nunca una articulación luxada hasta esperar la cirugía, porque si no va a tener una serie de dificultades para la reducción después. Entonces, no solamente en tobillo, sino en hombro, en codo, en rodilla, en cualquier articulación que tengamos, o sea, si está luxado, hay que reducir la luxación y la fractura la tratamos después. Pero acuérdense de eso siempre. Una luxofractura es preponderante hacer primero la reducción de la luxación y después hacemos la fractura. Salvo que en ese momento uno suba sal, entonces hace todo junto, ¿no? Pero eso generalmente es lo que se debe hacer. Y cuando es una reducción abierta, ya pues le hacen osteosíntesis, le ponen sus tornillos, le ponen sus plaquitas, y lo que se trata es de regresar otra vez a la forma más anatómica que tengamos, ¿no? Entonces, las indicaciones quirúrgicas pueden ser un fracaso en la reducción, o a lo mejor ustedes ven y dicen que esta fractura de todas maneras es quirúrgica, entonces no hay fracaso en la reducción. Las fracturas desplazadas y las fracturas inestables, ¿no? Entonces ustedes ven acá las diversas formas de hacerlo. O sea, generalmente siempre una placa en el peroné. A veces cuando tenemos alguna inestabilidad o luxación, se pone este tornillo que se llama transindesmal y que une el peroné con la tibia. Se supone que solamente se toman 3 corticales, ¿no? La cortical del peroné, la externa, la interna o la medial, y la cortical externa de la tibia, no la interna. Pero acá este tornillo es un poquito largo, pero bueno, es el dibujo. O solamente una placa con tornillos, o le pueden hacer un tornillo al malleolo tibial y un cerclaje al peroné. Eso depende de lo que tengamos. Si es niños, como en este caso, solamente clavitos para que, como el clavo no tiene rosca, hace muy poca lesión sobre el cartílago de crecimiento y nos mantiene la reducción, y después de que termina la consolidación, retiramos los clavitos, por supuesto, ¿no? Y o un fijador externo, depende del tipo de lesión que tengamos, si es expuesta o no. Muy bien, doctores. Eso con respecto a tobillo. ¿Alguna pregunta?
¿Algo que no ha quedado claro hasta ahora? ¿Se ha entendido o no se ha entendido nada? Doctor, una pregunta. ¿También estaría recomendado solicitar una radiografía de Mortara? ¿De qué? ¿Cuál Este, radiografía? había encontrado que mencionabas una radiografía de la Mortara, en este caso en la articulación del tobillo, doctor. De la mortaja. Sí, doctor. La mortaja, como les explicaba, es ese espacio que está entre el malleolo peroneo, la superficie de la tibia, el malleolo tibial y el astrágalo. Hay un espacio entre ellos que debe ser uniforme en toda su dimensión. A eso llamamos la mortaja del tobillo. La radiografía mortaja es una radiografía anteroposterior con una rotación interna de 10 a 15 grados. Entonces, hay sitios en donde la incidencia de mortaja va dentro del grupo normal de placas de tobillo. O sea, uno pide radiografía de tobillo y le toman anterior, o sea, AP, lateral y una incidencia de mortaja. Pero cuando no tienes eso, sino solamente te toman anterior, AP y lateral, se tiene que solicitar en forma especial una de mortaja si quieres ver cómo está la distancia, porque eso te puede dar algún indicativo si está más abierto o más cerrado. Siempre que hagan eso, siempre compárenlo con el lado contralateral si tienen alguna duda, si está abierto o no. Porque a veces hay pacientes que tienen una apertura un poquito mayor que lo usual y le toman una placa al otro y son parecidos y a veces uno se estresa por querer hacer un tratamiento que no conseguimos mejoría porque siempre el paciente ha sido así, ¿no? Entonces, eso es, siempre que tengamos alguna duda, algo que sea muy notorio, siempre hagamos una comparación contralateral para ver cuál es la normalidad y en todo caso cuál sería la anormalidad que estamos pensando o que estamos viendo.